Buenos días a todos, mi nombre es Diego Guarín, soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle y en el día de hoy vamos a hablar de sospecha de glaucoma. Entonces vamos a ver primero la epidemiología del glaucoma. En este momento el glaucoma es un problema de salud pública. A este año se espera que más o menos alrededor casi de 80 millones de personas tengan un glaucoma primario ángulo abierto, un glaucoma por cierre angular, y el glaucoma va a generar hasta más o menos a 2020, 11,2 millones de personas pues tendrán ceguera. Y se considera que los pacientes que diagnosticados con glaucoma, el 27% se dan ciegos a 20 años. Y se considera pues que es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Aquí podemos observar la prevalencia de la enfermedad en diferentes poblaciones que se han estudiado, encontrando pues, viendo pues que es muy variable. Encontramos, digamos, como en Suiza, que está acá, una prevalencia del 0,41, comparado con Iowa, que sería de, de 4,08, o con algunas islas del Caribe, donde es bastante prevalente la enfermedad, como sería Santa Lucía, que sería de 8,8, o de Barbados, que sería de 6,6, como vemos acá. ¿Y cuál es la importancia de saber la prevalencia de la enfermedad? Pues porque se relaciona mucho con la probabilidad de tamizaje de la enfermedad. Entre menos prevalente sea la enfermedad, más difícil va a ser su tamizaje, y por eso es tan difícil en muchas ocasiones hacer un diagnóstico temprano de glaucoma solo por este hecho. Adicional a ello, la prevalencia de la enfermedad también cambia, pues es diferente entre las razas y en diferentes las poblaciones, y es también diferente entre la de los pacientes. Uno de los factores de riesgo que tenemos es que se presente principalmente en pacientes que tengan un poco más de edad, y esto se refleja en esta tabla como muestra acá. Lo que vemos acá es que los pacientes que tienen edades por encima de 70 años, 185, esos diferentes estudios, tienen una prevalencia mucho más alta de presentar glaucoma comparado con los pacientes que son más jóvenes, como de 40 a 49, donde la prevalencia es mucho menor. Entonces acá, ¿qué es importante en esta gráfica que quiero que vean acá? Entonces, lo primero es que este sería la línea verde que tenemos acá. Es un paciente que o normal, en el cual habría un descenso de su número de neuronas pues por el tiempo en el que él permanezca vivo, y la línea amarilla representa al paciente que tiene glaucoma y cómo va perdiendo sus células ganglionares a medida pues, que va transcurriendo la vida. Entonces es muy importante entender que en el glaucoma la enfermedad se puede detectar primero antes de que el paciente detecte que tenga síntomas, y este tiempo se llama como el tiempo de retraso. Y también tenemos el tiempo líder, que ese sería el tiempo en el que es diagnosticado el paciente antes de que se vuelva sintomático. Entonces, estos dos tiempos, mediante tiempo de Suture Time, y ese tiempo es el que se utiliza en muchas ocasiones para establecer cuál es el tiempo ideal para realizar un tamizaje en un paciente, independiente pues, de la enfermedad de que estemos hablando. Entonces, ¿qué se ha encontrado en los pacientes que tienen glaucoma y que no han tenido tratamiento? ¿Cómo se espera que sea su progresión? ¿O a cuántos años para que puedan, digamos, desarrollar como ceguera? Entonces, digamos, los pacientes que tienen presiones intraoculares entre 21 y 25, la probabilidad pues, de progresión es de 14,4 años, el que tiene entre 26 a 30, 6,5 años, y el que tiene las pibes mayores a 30, su progresión es muy rápida, en 2,9 años. En algunos estudios que han encontrado con respecto digamos, a hipertensión ocular, el paciente que tiene hipertensión ocular, al 4,4% van a desarrollar glaucoma si no se inicia tratamiento temprano, pero esto puede variar un poco dependiendo de las características del paciente, que más adelante vamos a mirar. Y el 9,5 no desarrolla glaucoma a pesar de que no tenga tratamiento. Pero aquí sí se ve la diferencia. El paciente, este también es un ensayo, pero del tratamiento de glaucoma temprano, y los pacientes generalmente progresaban en su glaucoma hasta, hasta casi la mitad de los pacientes que estaban dentro del estudio, y el 62% de los pacientes que no se manejaban, pues su glaucoma se desarrollaba o progresaba, y pues eso también es importante tenerlo presente. Entonces acá tenemos un ejemplo de qué va a pasar con los pacientes si hacemos un screening de pacientes que tengan glaucoma. Entonces, si tenemos un ejemplo de 1000 pacientes que sean mayores de 49 años y les hacemos un screening para mirar si tienen hipertensión ocular, vamos a encontrar que 25 son positivos. Si tratamos a esos pacientes y los llevamos a 5 años, vamos a observar que solo 2,5 de esos 25 pacientes van a desarrollar glaucoma, y solo 1,5 se va a beneficiar del tratamiento de esta enfermedad. ¿Sí? El resto, los otros 23,5 no se van a beneficiar de esta terapia. Ese es otro de los problemas que encontramos para hacer el tamizaje de glaucoma. Es por esto, porque en muchas ocasiones no es costo efectivo y tiene esas implicaciones pues, en los sistemas de salud. Por eso no se ha encontrado en este momento pues, un abordaje que sea adecuado para el tamizaje. Hacemos lo mismo, pero en pacientes que sean en diagnóstico temprano de glaucoma. También tenemos 25 personas que sean positivas, tratadas
un periodo de 5 años, ¿qué vamos a encontrar? Que 15.5 van a desarrollar glaucoma, ¿sí? Que solo 4 se van a beneficiar de que sean diagnosticadas pues, con la enfermedad y que a pesar del tratamiento 11.25 van a progresar y 9.5 a pesar del tratamiento no van ni a progresar ni a, no van a progresar a pesar de que no tengan tratamiento. Entonces, ¿qué se concluye de esta tabla que vemos acá? Entonces encontraron que se necesitan 670 personas de tamizaje para prevenir un caso de glaucoma y en el caso de un paciente que ya tenga glaucoma, necesita un tamizaje a 235 pacientes para evitar un caso de progresión. Y como vemos, pues son números bastante altos y son los que al fin afectan pues, la probabilidad de que esta enfermedad se le haga un tamizaje temprano. Entonces, necesitamos conocer cuáles son los factores de riesgo para saber cómo abordar un paciente en el que sospechamos glaucoma. Entonces tenemos unos factores de riesgo que dan o que tienen mayor peso sobre otros. Entonces tenemos que las alteraciones de la cabeza del nervio óptico que estarían relacionadas principalmente con el aumento de la excavación y con la pérdida del anillo neuroretinal tienen una fuerte evidencia de que se relaciona con glaucoma. Una presión intraocular elevada, que es el único factor que tenemos modificable, también se relaciona con una fuerte evidencia con el desarrollo de glaucoma. La edad de los pacientes a mayor edad, como les dije anteriormente, los pacientes que son de raza negra, los pacientes que tienen una historia familiar, aquí ya cambia, vemos que ya no es un riesgo fuerte, sino un riesgo moderado, y en algunos estudios han encontrado que la hipertensión y la diabetes mellitus tienen un riesgo que es modesto comparado con los otros tipos de riesgo. ¿Qué otros riesgos también podemos encontrar en estos pacientes? Entonces tenemos los pacientes que tienen sangrados en el disco, la probabilidad de que hagan un glaucoma primario ángulo abierto es mucho mayor, porque aumenta el riesgo en más o menos 4 veces, hasta 6 veces, dependiendo del estudio en el que se ha hecho en la población. Y algo muy importante, pues, del apio que les hablaba anteriormente, los pacientes que tienen hipertensión ocular, un aumento del solo 1 milímetro de mercurio aumenta la progresión para desarrollar glaucoma en el 11%. Ese estudio que habla de la edad, que fue realizado en pacientes que eran de descendencia latina en Estados Unidos, encontró que los pacientes que tenían mayor edad, o sea, por encima de los 70 años, tenían 2.19 mayor probabilidad de desarrollar glaucoma comparado con los pacientes que eran más jóvenes. Y en cuanto a raza, vemos que la raza negra es la que tiene mayor prevalencia, después siguen los latinos y en la que es menos prevalente sería en los caucásicos. Y en otros estudios, aunque eso también cambia mucho, los pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma la probabilidad de presentar la enfermedad se aumenta 10 veces si tienen este antecedente positivo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, no vamos a extender en esta zona de glaucoma primario ángulo abierto, hay como dos teorías grandes. Una sería que hay una disminución de salida del humor acuoso y que está influenciada por muchos factores. Una de ellas es que hay una alteración en el ángulo iridocorneal, hay un colapso en el canal del Lenz que no permiten que salga adecuadamente el humor acuoso. Se ha encontrado que se disminuyen las células endoteliales trabeculares y esas células se encargan de hacer como una limpieza de ese material de detrito, material de desecho que se encuentra en el humor acuoso y eso se ve reflejado que hay una disminución de la actividad fagocítica. Entonces, si tenemos una cañería y hay muchos desechos y no la limpiamos, pues obviamente va a ser mucho más difícil que salga pues, que salga el líquido o que salga el humor acuoso. Adicional a eso, se ha encontrado también una alteración en el metabolismo de los esteroides y este es lo que se ha intentado pues, correlacionar con el uso, con lo que se relaciona, perdón, la fisiopatología en cuanto al desarrollo de glaucoma con el uso crónico de esteroides, que se ve que se ha aumentado el cortisol en estos pacientes, al estar aumentado el cortisol, se disminuye un poco la actividad fagocítica que tienen las células. También tenemos una disfunción del control adrenérgico y el segundo tipo de fisiopatología que se encuentra para explicar la enfermedad es que hay un aumento de la excavación y de la atrofia del nervio óptico. Y para que se dé la excavación y la atrofia del nervio óptico se deben presentar tres escenarios. Primero, que se pierdan axones de las células ganglionares. Segundo, que haya disminución de los vasos sanguíneos. Y por último, que se pierdan las células gliales, que son las de soporte que le dan a los axones. Esos vasos sanguíneos, ¿por qué son importantes? Porque en algunas ocasiones se ha intentado establecer que el glaucoma está relacionado con la presión de perfusión. Esa presión de perfusión hace referencia a la diferencia entre la presión arterial con la diferencia de la presión intraocular. Entonces hay unos cambios muy fuertes en eso, se ve alterada la perfusión que hay en la cabeza del nervio óptico y eso podría explicar por qué algunas células axonales perdón, porque las axones los axones de las células ganglionares se van perdiendo porque no hay una adecuada homeostasis de este tejido a este nivel. Y esta excavación y atrofia, lo que se han encontrado en estudios de histopatologías que pues, se encuentra fibrosis y cambios arterioscleróticos, pero que no son patognomónicos de la enfermedad, sino que se pueden encontrar en diferentes condiciones. Y la presión intraocular, como hemos dicho anteriormente, que es un factor muy importante y que se ha relacionado con disminuir esa presión de perfusión en el nivel de la cabeza del nervio óptico y que me altera
que me altera esta estructura. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas que tiene un paciente con un glaucoma primario ángulo abierto? Entonces, esos pacientes tienen una pérdida insidiosa que es lenta y que es bilateral del campo visual, esa sería su característica. Pero en muchas ocasiones el paciente le va a consultar a uno porque refiere que tiene dificultades para manejar y eso sería uno de los principales síntomas o de los primeros síntomas que puede reflejar el paciente. Eso sería como lo clásico, pero también tenemos unos síntomas atípicos que no serían los usuales. Uno de ellos es que el paciente nos consulte refiriendo que ve una mancha negra, un escotoma, y otros que tengan unas crisis intermitentes en las cuales hayan los aumentos de la presión, el ojo empieza a doler, se coloca rojo, pero que este sea autolimitado. Entonces, físicamente, en el examen físico en un paciente en el que estemos sospechando glaucoma, ¿qué podemos encontrar? Entonces, lo primero que debemos encontrar para pensar que estamos hablando de glaucoma es que tenemos que encontrar una neuropatía glaucomatosa. Y esta neuropatía glaucomatosa, el signo más sensible para establecerla es un aumento de la excavación. Como vemos acá, aquí tenemos un nervio óptico que está normal y como vemos acá que está aumentada su excavación, como vemos acá, y eso nos permitiría pensar pues que tiene una neuropatía de tipo glaucomatosa. Es muy importante conocer la regla del ISNT en el cual hablamos del espesor del anillo neuroretinal, como vemos en este esquema de acá, en donde la parte inferior es la más gruesa, seguida por la superior, la nasal y por último la temporal. Si hay una alteración en esta regla, que generalmente en los pacientes que tienen glaucoma se va a alterar la parte inferior y superior, aumentándome la excavación en el diámetro vertical, podríamos sospechar que ese paciente puede presentar glaucoma. Esta sería la excavación que se puede presentar a través del tiempo en un paciente que tenga glaucoma, un paciente que estaba con su excavación normal, aquí también puede ser casi normal, y a medida que va pasando el tiempo vemos que se va perdiendo ese anillo neuroretinal y que se van presentando esos cambios vasculares también en glaucoma, que como vemos acá, una nasalización de los vasos, unos vasos que se empiezan a ver circunferenciales, pues acá no se ven vasos, pues se podría hacer un vaso sin sostén, y pues otros hallazgos como también aquí la pared del disco que se ve a este nivel. También algo muy importante de lo que les dije anteriormente es mirar si el paciente tiene hemorragias de disco o también conocidas como las hemorragias de Drans. Y como les dije, eso aumenta la probabilidad que un paciente que tenga una hipertensión ocular desarrolle glaucoma en 6 veces. Y en estas guías del Pacífico en Asia encontraron que las hemorragias recurrentes aumentaban de 3 a 4 veces el riesgo de neuropatía óptica en estos pacientes. Por eso es muy importante detectarlas. Desafortunadamente no son fáciles de detectar y en muchas ocasiones solo las podemos observar a partir de fotografías de nervio óptico porque en el análisis físico que se hace a los pacientes, en el examen físico, hasta en los expertos, en muchas ocasiones estos hallazgos no son establecidos. Entonces, en otros cambios que podemos encontrar, notch o escotaduras, como vemos acá, una pérdida sectorial del anillo neuroretinal, pues el aumento de la excavación que les he nombrado, y la pérdida pues del anillo neuroretinal, como se ve acá, solo tenemos un remanente nasal con esta nasalización de los vasos, aquí sí tenemos vasos circunlineares, y también tenemos atrofias, ¿sí? Que también son importantes identificarlas, pues sería una atrofia beta, que sería la que debemos ver en un paciente que tenga o que sospechemos glaucoma. Entonces, en resumen, si vamos a encontrar, tenemos unos signos pues, mecánicos, que sería que se aumente la excavación, que tengamos excavaciones asimétricas, diferencia de 0,2 en las excavaciones, que tengamos un alargamiento progresivo de la excavación, que tengamos un alargamiento vertical, un estrochamiento o una escotadura, que tengamos ese anillo, que tengamos una pérdida de capa de fibras nerviosas, o que tengamos las crecientes papilares, que eran las que estábamos nombrando anteriormente. Entre los signos vasculares tenemos las hemorragias de disco, que aumentan a 6 veces el riesgo de un paciente con hipertensión de desarrollar glaucoma, que tengamos esa nasalización de los vasos, la presencia de vasos circunlineares y también de vasos tortuosos a nivel del disco. Entonces, en cuanto al screening, ¿qué hay del screening de esta enfermedad? Entonces, los servicios de prevención de Estados Unidos iniciaron programas de prevención en 1990, de screening, perdón, en 1995, 2006 y 2013 y concluyeron que no eran recomendables pues, porque no eran costo efectivos. La Asociación Mundial de Glaucoma en 2006 también dijo pues, que no era costo efectivo, pero que si se quería realizar un programa de tamizaje para pacientes de glaucoma, no se debería enfocar en detectar los factores de riesgo, sino en tratar de detectar la neuropatía óptica. Desafortunadamente, en este momento tenemos muchos test para evaluar el nervio óptico, pero no tenemos un test ideal para establecer cuando un paciente tiene glaucoma en sus estados iniciales. No ha sido pues, fácil encontrarlo por las características que nombraba anteriormente en cuanto a la epidemiología de la enfermedad. Y en este momento lo que se está tratando de desarrollar son programas o algoritmos de inteligencia artificial que sí sean capaces de detectar pacientes
con glaucoma en estadios tempranos y se han comparado el resultado de esos algoritmos en fotografías con glaucomatólogos expertos y que han encontrado que el algoritmo de inteligencia artificial tiene una sensibilidad del casi 90% y una especificidad del 97%, comparado con los expertos donde la sensibilidad solo llega al 50% y la especificidad al 80,9%. Entonces parece que el panorama de esta enfermedad podría cambiar con ayuda de la inteligencia artificial, que nos podría decir que estos pacientes realmente son sospechosos para glaucoma. El problema es que no se conoce exactamente cómo funcionan esos algoritmos o por qué o cómo toman esos datos para convertirlos y decirnos a nosotros que están presentando o que son sospechosos de glaucoma. Ahora sí vamos a hablar de sospecha de glaucoma. Entonces, ¿cómo se define esta condición? Es un escenario en el que una persona tiene uno o más características clínicas o factores de riesgos que incrementan la posibilidad de que el paciente tenga daño glaucomatoso y deficiencia visual. ¿Y por qué es importante conocer esta enfermedad? Debido a que el glaucoma en muchas ocasiones, dependiendo también de las poblaciones, no es diagnosticado en el 40 al 90% de los casos, por encima del 80% en las poblaciones que son en desarrollo, y también porque hasta la mitad de los pacientes en algunas series de casos se han encontrado que son manejados a pesar de que no tienen glaucoma, afectando la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que se relacionan con la probabilidad de presentar glaucoma? Entonces, sería, la primera de ellas, una de las más importantes, sería el aumento de la presión intraocular, que tengamos una apariencia de daño glaucomatoso de las que les nombré anteriormente, que tengamos defectos en el campo visual, que tengamos ángulos anormales o una historia familiar y factores de riesgo. Entonces, ocular, que es la causa que más lleva a la sospecha de glaucoma. Se considera que alrededor de 100 millones de personas en el mundo presentan esta condición y cómo se define es un paciente que tiene una presión intraocular mayor de 22 milímetros de mercurio, que no tenga ninguna alteración funcional o estructural en los exámenes que se le van a pedir y que este hallazgo sea encontrado por lo menos en 3 exámenes clínicos. Y este es un examen de diagnóstico de exclusión y siempre se debe descartar glaucoma, no estar muy seguro antes de hacer el diagnóstico de hipertensión ocular. Entonces, en cuanto a la prevalencia de la hipertensión, también varía mucho entre poblaciones. En Australia del 3,7, en Barbados de 12,6 y en Japón es baja del 0,9, porque generalmente en Japón se ha encontrado que los principales glaucomas son de tipo de presión normal. Al igual que en el glaucoma, la incidencia aumenta con la edad y la probabilidad de desarrollar glaucoma es del 1 al 2%, pero como vamos a ver, esto puede cambiar mucho dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente en cuanto pues, al desarrollo del glaucoma. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que le tenemos que solicitar a un paciente que tenga hipertensión ocular? Entonces, bueno, lo primero es, como les dije anteriormente, se debe tomar en 3 ocasiones y si es posible se debe tomar la presión de estos pacientes en diferentes horas del día para mirar si realmente tienen un pico o no de la presión que nos permita inferir ese diagnóstico. Entonces, los exámenes que debemos pedirle a estos pacientes, ¿cuáles son? Las fotografías de nervio óptico, como vemos acá, la paquimetría o el espesor corneal, los campos visuales, idealmente que tenga un basal y para tener ese basal necesitamos que tenga por lo menos 3 en un año y también OCT de nervio óptico o angio-OCT en este momento que también se están solicitando. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente progrese de glaucoma cuando tiene hipertensión ocular? Tenemos que tenga la presión intraocular elevada, que tenga una historia familiar de glaucoma, que haya una oclusión venosa, que tenga las hemorragias de disco, una miopía mayor de 6 dioptrías o que tenga una edad mayor de 70 años. Entonces, vamos a hablar primero de la presión intraocular, que es el único factor de riesgo que tenemos modificable y como les dije al inicio de la charla, este incrementa la probabilidad por cada milímetro de mercurio elevado de desarrollar glaucoma hasta en un 10%. Se ha encontrado que la disminución de la PIO en el 22,5% de los pacientes disminuye la probabilidad de desarrollar glaucoma en 9,5% y generalmente ese es el principal factor de sobrediagnóstico y de tratar pacientes sin que realmente requieran una medicación, afectando la calidad de vida de las personas y aumentando los costos en el servicio, pues en lo que sería en salud pública. Ahora vamos a hablar de la paquimetría o el grosor corneal. Y aquí es muy importante conocer pues, el resultado de este examen. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que por cada 40 micras por debajo de 550 micras aumenta la probabilidad de desarrollar glaucoma hasta en un 81%. Y si vemos o utilizamos el grosor corneal junto con otros factores de riesgo, como sería la presión intraocular, vemos que la probabilidad de que un paciente desarrolle glaucoma aumenta mucho. Entonces aquí tenemos un paciente con una córnea menor de 556 y que tiene una presión de base mayor de 25, la probabilidad de que este paciente vaya a desarrollar glaucoma es de un 27%, diferente a un paciente que tiene 591 micras
y que tiene una PIO mayor de 25, donde vemos que solo va a progresar en un 4%. Entonces, esto es muy importante conocerlo, para eso es muy importante pedir los exámenes a nuestros pacientes. Y las córneas que tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma son las que son menores de 555 micras. Que es importante saber que las córneas gruesas me van a dar PIOs más altas y las córneas delgadas me van a dar PIOs más bajas. Sin embargo, en este momento, la Asociación de Glaucoma Mundial no recomienda el uso de algunos factores correctores de la PIO según la paquimetría del paciente, porque no se han encontrado pues, que sean beneficiosas en cuanto al manejo para estos pacientes. Entonces, la capa de fibra nerviosa es algo que tenemos que analizar muy bien. Esto se puede utilizar, se puede analizar, como vemos acá, son como esas estrías que se ven acá, que son como la forma como se arreglan los axones de las células ganglionares para llegar al nervio óptico, pues para formar sus paquetes, ¿sí? Entonces es muy importante identificarlo en el examen físico y lo que podemos observar en muchas ocasiones es que tenemos defectos generalizados que son más difíciles de observar o defectos que serían localizados, que son los que vamos a ver en la hendidura o cuña. Si tenemos alguna alteración acá, también podemos estar pensando que el paciente tenga alguna alteración de tipo glaucomatoso. Afortunadamente, ahorita tenemos algunos exámenes que nos permiten evaluar estas capas de fibras y no solo pues con la parte clínica. Y para eso tenemos la tomografía de coherencia óptica, que lo que me va a medir es el grosor de la capa de fibras nerviosas, el cual se ve alterado en los pacientes que tienen glaucoma o que tienen pues, están sospechosos para glaucoma. Uno de los problemas que tenemos con este OCT es que me puede generar falsos positivos y falsos negativos, que son llamados como enfermedad roja o verde. Cuando hablamos de enfermedad roja, estamos hablando de falsos positivos, y eso hace referencia a los pacientes, los cuales no entran dentro de la base normativa que se genera para los CT, entonces me da como resultados anómalos, y los falsos negativos o enfermedad verde se relaciona cuando uno examina una parte de la retina, pues que no es la ideal, entonces no se compara con la base normativa ideal, sino con otra parte de la retina, y eso me genera que pueda verse normal esa retina y realmente el paciente tenga algunos cambios importantes. Es importante que todos los hallazgos que encontremos en el OCT se deben correlacionar con la clínica del paciente y con los campos visuales para poder hacer un diagnóstico de un paciente sospechoso de glaucoma o de un glaucoma, y que estos exámenes tienen que estar alterados en 2 exámenes consecutivos para poder ser positivos. Aquí tenemos el ejemplo, en la izquierda de la pantalla tenemos un paciente que es normal, el cual vemos que no hay ninguna alteración en el grosor de la capa de fibras nerviosas, y si vemos cuando se compara con la base normativa, vemos que se encuentran las líneas negras del paciente, se encuentran sobre el pico verde de la montaña, y nos hablaría de que está el paciente normal, pero si vemos un paciente que tiene glaucoma, aquí vemos que está alterada su capa de fibras nerviosas, y cuando lo comparan contra la base normativa, vemos que se encuentra pues fuera de esta. En este momento, pues el angio-CT también se está utilizando para los pacientes que tienen sospecha de glaucoma, y el dispositivo lo que permite observar es, digamos, es la cantidad o lo que ellos miden es la densidad vascular y el flujo sanguíneo. Y esto es importante por lo que les explicaba anteriormente en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad y la presión de perfusión. Entonces, con este angio-CT se está tratando de dilucidar si lo que se ha propuesto teóricamente es realmente cierto en los cambios pues, anatómicos que se pueden presentar en el nervio óptico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que presenta el angio-CT? Que es un examen muy rápido, que es muy detallado, que me genera imágenes de tercera dimensión, que tiene una alta reproducibilidad y que no es invasivo si lo comparamos con la angiografía fluoresceínica. Entre las desventajas que tiene es que genera muchos artefactos en la cabeza del nervio óptico principalmente, o cuando se necesitan evaluar estructuras que sean más profundas, también me genera demasiados artefactos, que los movimientos leves, así sea como respirar o la frecuencia cardíaca o microsacadas, pueden alterar los resultados del examen, y que este examen no mide directamente el flujo, sino es como un algoritmo que se encarga de establecernos o hacernos ver que hay una alteración de este flujo en los vasos de la retina. Entonces, en lo que más he encontrado lo que se ha encontrado pues, con este estudio es que permite diferenciar los pacientes que son normales de los de hipertensión y los de glaucoma. Pero como les dije anteriormente, estos exámenes siempre se deben correlacionar con el campo visual, y se ha encontrado que es el angio-CT, muchos de los hallazgos que se encuentran se pueden correlacionar con el campo visual tranquilamente. Entonces, como es tan difícil observar, como les dije anteriormente, porque genera muchos artefactos, la parte pues, profunda del nervio óptico, no sé, los estudios están en este momento tratando de establecer más que todo los vasos que se encuentran a nivel peripapilar, que es donde vamos a encontrar que se encuentran pues una gran cantidad de cambios y que se pueden relacionar con glaucoma. Entonces lo que uno va a encontrar en estos pacientes sería
en la hilera superior, en la fila superior, paciente normal, vemos que su densidad vascular es bastante alta y si vemos el flujo que se puede observar acá, sería también como normal. Y si vemos un paciente que tiene glaucoma, vemos que esa densidad vascular va a estar disminuida y que ese flujo también va a estar disminuido, como se ve también en esta imagen que tenemos acá. Y principalmente vamos a encontrar esto pues, a nivel peripapelar. Ahora hablamos de los campos visuales. Entonces, los campos visuales son muy importantes para mirar el aspecto funcional que tiene el paciente, para mirar si hay alguna pérdida de su campo visual. Entonces, encontramos que cuando utilizamos un campo visual tipo 24-2, esos pueden ser normales hasta en el 16% de los pacientes. Este puede ser normal en el 10% de los pacientes, pero si uno le hace un campo de 2, podemos encontrar algún defecto central en estos pacientes. Es muy importante que si uno tiene un defecto en el campo visual que es de manera aguda, es muy poco probable que sea glaucoma. Estos generalmente se relacionan con otro tipo de patologías y habría que estudiarlos. Y lo usual en los defectos del campo visual es que esos defectos sean de tipo progresivo. ¿Y cuáles serán los defectos que podemos encontrar o que se relacionan con glaucoma? Tenemos acá, este sería un escotoma arqueado en el cual pues empieza desde la parte nasal y se va hasta lo que sería la mancha ciega. Aquí tenemos dos tipos, pues uno podría decir que este sería un esbozo, un escalón nasal y este sería un escotoma seco central. Acá tenemos el escalón nasal que ya está progresando y si sigue pues progresando el paciente llegará a eso que sería el escotoma arqueado y por último unos defectos altitudinales que serían pues uno de los patrones que nos permitirían inferir que este paciente tiene glaucoma, pues comparándolo con todos los exámenes, todos los hallazgos clínicos que encontremos en el paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes? El tratamiento se basa en los factores de riesgo. En si el paciente es de bajo riesgo, es un paciente de riesgo medio o alto. ¿Y esto por qué es importante? Los pacientes de bajo riesgo, la probabilidad sin tratamiento de que se desarrollen glaucoma es del 7%, pero si son tratados por 10 años es de un 4%. Pero si miramos a los pacientes que son de alto riesgo, aquí sí es importante el tratamiento. ¿Por qué? Porque el 42% de los pacientes que no sean tratados van a progresar a glaucoma y si son tratados, solo el 19% va a progresar al glaucoma. Entonces, ahí la diferencia entre saber si un paciente es de bajo riesgo o un paciente es de riesgo medio o alto. ¿Y qué nos permite saber si es de riesgo medio o alto? Pues los factores de riesgo que encontremos como los siguientes. Entonces, esos pacientes que tienen un riesgo medio o alto, hacen seguimiento cada 6 meses y son pacientes a los que encontramos presiones intraoculares mayores de 30, excavaciones mayores de 0,6, defectos en el campo visual, que tengamos hemorragias en el disco o que tengamos aumento en la excavación. ¿Sí? Esas serían las características de los pacientes de medio a alto riesgo. ¿Y esos pacientes cómo deben ser manejados? El target de presión de los pacientes de alto riesgo es disminuir la presión intraocular en un 20% y hacer un seguimiento continuo con todos los exámenes, asegurándose que, pues, que el paciente no vaya a progresar. No todos los pacientes deben ser tratados, no por los que lo dije anteriormente, los pacientes de bajo riesgo se puede hacer observación porque la probabilidad que desarrollen glaucoma es muy baja y en muchas ocasiones no se benefician del uso de algún medicamento. Y lo que uno debe buscar en un paciente que tiene una PIO entre 22 y 30 es tratar de buscar otros factores de riesgo para dilucidar si realmente el paciente se beneficia o no se beneficia del uso de alguna terapia. Y también tenemos otros tipos de terapias que están más relacionadas con la parte de láser o con la parte quirúrgica que también se están tratando de utilizar. Y una de ellas es la trabeculoplastia láser selectiva, que se ha encontrado que es tan efectiva como el timolol y adicional a ello tiene el beneficio que no altera tanto la calidad de vida del paciente porque el paciente no tiene que estar utilizando un medicamento todos los días en la noche. También se ha utilizado pues, la cirugía de catarata, aunque eso es un poco más controversial. Se ha encontrado pues, que todos los pacientes que hacen una estación de la catarata disminuye la presión intraocular alrededor de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces es una estrategia inicial para algún paciente que se sospeche de glaucoma, pero que tengamos pues alguna catarata pues que no nos permita ver o que nos permita hacer un examen ideal de este paciente por los años. Y en algunos estudios se trata de comparar pues la FACO con los dispositivos de glaucoma mínimamente invasivos, que también es otra posibilidad, pero también tiene como sus, sus autores que están a favor y en contra. Y lo que se busca pues con todos estos elementos que estamos utilizando en el tratamiento médico, como el tratamiento quirúrgico, es evitar que ese paciente desarrolle glaucoma y evitar en lo posible que ese paciente sea llevado a una cirugía filtrante. Eso era todo. Muchas gracias. Muy bien, Diego. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Como en esta reunión tenemos residentes y algunos estudiantes de medicina, sería importante que tú les pudieras dejar claro cuáles son todas las categorías de pacientes que consideras le aplicas el término de sospechosos de glaucoma
y también que le hagas el resumen de cómo es el seguimiento que uno hace de acuerdo a cada una de las características. Porque como ustedes pueden ver, de unos años para acá, en nuestros pacientes en la consulta, hay mucho paciente catalogado como sospechoso de glaucoma. Entonces es importante que en el resumen les permitas dar los términos claros de a quiénes llamas tú sospechosos de glaucoma y qué haces con ellos. Entonces me voy a volver acá. Entonces los pacientes que son sospechosos de glaucoma serían estos que tenemos acá, los que tienen factores de riesgo. Sí, entonces sería el paciente que no le encuentra una presión intraocular elevada, que tenga un antecedente de historia familiar de glaucoma en su familia, con varios pacientes que hayan quedado ciegos, que tengan hemorragias en el disco, en el examen del nervio óptico, o que también encontremos una excavación aumentada o una diferencia en la excavación entre los pacientes mayor de 0,2. Esos serían como los factores de riesgo para esos pacientes en los cuales uno sospecha glaucoma. ¿Y qué se va a hacer con esos pacientes? Lo que les dije anteriormente, esos pacientes se evalúan, pues se categorizan en dos. Los pacientes que son de bajo riesgo, los pacientes de bajo riesgo, si digamos sería un paciente en el que encontremos solo un factor de riesgo, nomás una presión intraocular elevada, pero que no encontramos ninguna alteración en los otros exámenes, en el campo visual, en el OCT, en el angio-OCT o en los campos visuales, los pacientes serán manejados con seguimiento anual sin medicamentos. Ya un paciente llega a ser de riesgo medio o alto si le encontramos más factores de riesgos, ¿sí? No solo uno, sino varios. Ya puede ser un riesgo medio y cuando son realmente de riesgo alto son esos pacientes que tienen presiones muy altas, que son por encima de 30, que encontramos que la excavación ya está ha progresado bastante por encima de 0,6 y que le encontramos cuando buscamos exámenes, les encontramos alguna alteración. Si digamos en el campo visual que encontremos una alteración característica de tipo de glaucoma, que encontremos también una alteración en el OCT, en la capa de fibras nerviosas, o que el paciente pues tenga unas excavaciones ya muy amplias que nos hagan realmente pues pensar que el paciente sea sospechoso para glaucoma. Pues eso sería como lo que yo pensaría. Sí, y como ahí están los estudiantes, pues por definición, cuando nosotros estamos hablando de glaucoma, es porque tenemos comprometido básicamente el disco óptico, por definición es una neuropatía, que se manifiesta con una alteración típica, en este caso, como lo mostraste, del campo visual, y que puede sí o no estar acompañado a hipertensión ocular. Entonces, para que a los estudiantes les quede claro, cuando estamos hablando de sospecha versus cuando ya hemos clasificado a un paciente, en este caso, como glaucoma primario de ángulo abierto. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por la Bueno, presentación. bien, gracias. No, realmente solo un comentario que ya no va tanto, la verdad, a los estudiantes, sino más a la práctica de Diego y de los residentes, y es que digamos que a veces la primera persona que aborda a este paciente sospechoso suele hacer una evaluación como más concienzuda de esos factores de riesgo y estratifica qué tanto riesgo tiene y qué tan cercano o lejano va a ser el seguimiento, pero a veces en los años en que el paciente va consultando en las instituciones de salud, se va diluyendo esa estratificación del riesgo, esos factores de riesgo y se va poniendo como sospecha de glaucoma, pero ya no se sabe qué tanto riesgo tiene ese paciente. Entonces, yo sí les recomiendo que es importante que ese sospecha de glaucoma, en la medida de lo posible de las historias clínicas, vaya acompañado de el por qué es sospechoso de glaucoma y qué tanto riesgo tiene, si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, porque se va diluyendo en el tiempo y si era un paciente de alto riesgo, pues puede que no se haga el seguimiento ajustado a ese riesgo alto. Entonces, no dejar como solo el sospecha de glaucoma porque es un término muy amplio, sino idealmente ponerle como algunos apellidos. Muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias Gracias a por la usted, doctor. revisión. A todos, buen día. Hasta luego, que estén bien. Gracias.